Increíble revelación, mujer negra amenazada en una gasolinera es una agente encubierta del FBI. Ana siempre había pensado que su vida era simplemente eso, una vida de trabajo duro y sacrificios por su pequeña, Sofía. La gasolinera donde pasaba sus días era un refugio y, a la vez, un campo de batalla. Con cada cliente, sonreía y ofrecía un servicio amable, convirtiéndose en un rincón de esperanza en un barrio frecuentemente olvidado. Sin embargo, esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios desgastados, un grupo de hombres entró, su presencia inundando el lugar con un aire de agresión palpable. Ana sentía su corazón latiendo con fuerza, una mezcla de miedo y una tensión familiar. Había aprendido a leer la energía de las personas, y en su estómago anidaba un nudo que le decía que esta vez sería diferente. Mientras servía a un cliente habitual, sintió la mirada de los maleantes fija en ella. Siempre había sido creativa al usar su amabilidad como escudo, pero ahora se preguntaba si eso sería suficiente frente a la furia de esos hombres. Con el pulso acelerado y la respiración irregular, recordó las noches en las que había sido entrenada. Cada técnica, cada movimiento. Había elegido ser madre, pero también había jurado defender su comunidad de la oscuridad que la amenazaba. Esa elección nunca había sido fácil. ¿Debo mostrarme como la madre que soy o como la agente del FBI que he llegado a ser? Se cuestionaba en su mente mientras una presión abrumadora llenaba su pecho. Mientras los hombres comenzaban a acercarse a ella, el agotamiento se desvaneció de un golpe, dejándola con una determinación feroz. Había lidiado con muchos retos, pero el mayor de todos era el que enfrentaba ahora, cómo equilibrar su vida como madre y su deber como protectora. De repente, las sombras de su pasado comenzaron a asediarla, recordándole las luchas de su madre y su abuela, mujeres que habían tenido que pelear por sobrevivir en un mundo que nunca les había dado la oportunidad. ¿Era ese su legado? Convertirse en una vigilante enfurecida, arriesgándolo todo por unas vidas ajenas. Mientras el rostro de Sofía no salía de su mente, en ese instante, entre el sudor y el miedo, Ana sintió el peso del conflicto que había aguantado durante años. Con cada llamada que recibía del despacho, la urgencia crecía. ¿Y si algo le pasaba a Sofía? El pensamiento la nublaba. Miraba a esos hombres y sus corazones llenos de malas intenciones. Eran como sombras sin rumbo, y ella deseaba desentrañar ese misterio, despojarle su poder. ¿Pero a qué costo? La vida de su hija pendía de un hilo, y su papel como madre chocaba con su deber profesional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión aumentó, en su mente los dilemas crecían. Ana podía escuchar a los maleantes, sus burlas resonaban en su cabeza como ecos, mientras la realidad golpeaba. Detrás de su sonrisa, el miedo se entrelazaba con la determinación. Era necesario actuar, pero la pregunta persistía. ¿Podría mantener a su hija a salvo y al mismo tiempo hacerse justicia en un mundo que había sido cruel con ellas? Con cada decisión que enfrentaba, sabía que la delgada línea entre el deber y el amor se desdibujaba, y que, en última instancia, su verdadera batalla apenas comenzaba. Ana se enderezó, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su sistema, convirtiendo el miedo en un foco de energía. Había llegado el momento de tomar decisiones. En su mente, las tácticas aprendidas brotaban como flores en primavera, cada una un recordatorio de su capacidad y entrenamiento. Tenía que recordar que era más que una madre, era una agente, una mujer dispuesta a ir más allá por lo que creía. El grupo de hombres avanzaba, sus expresiones evidentes de intención en la penumbra que comenzaba a llenar la gasolinera. Ana respiró hondo, evaluando su entorno.
El pasillo a su izquierda estaba relativamente despejado, y detrás de ella, detrás del mostrador, había una serie de objetos que podían ser útiles. Todo su ser se centraba en el momento, lo que la llevó a recordar el espíritu de lucha de su madre, lo que la había inspirado a convertirse en agente del FBI. Proteger y servir a los que no pueden hacer frente a sus propios demonios. Los hombres, confiados y ruidosos, no parecían conscientes del peligro que representaba una mujer que había enfrentado con valor situaciones mucho más difíciles. Decidió actuar, su prioridad era la seguridad de Sofía, y no podía permitir que algo malo ocurriera ese día. Con un movimiento calculado, comenzó a apartar una botella que se encontraba en la parte trasera del mostrador, no para usarla como un arma física, sino como herramienta de distracción. Con el ruido del vidrio al caer, los hombres se volvieron hacia ella, confundidos. En el silencio que siguió, su mente comenzó a trabajar, desplegando las piezas del rompecabezas de su estrategia. Ana sabía que debía mantenerse un paso adelante, mientras el tiempo parecía desacelerarse en su mente. En una fracción de segundo, se posicionó entre ellos y la única salida, una decisión que reflejaba la conexión profunda entre su papel como madre y como agente encubierta. Mientras los hombres comenzaban a reaccionar, una pregunta latente emergió: ¿estaba dispuesta a arriesgar su propia vida por el bien de otros? Recordaba las historias de mujeres como su abuela, que jamás se dejaron vencer. La valentía de su linaje fluyó en sus venas y la impulsó a crear un espacio de confrontación, un lugar donde su determinación se alzaría por encima del miedo. «Fuera de aquí», gritó, su voz resonando con más poder del que pensó que poseía. Las palabras, impregnadas de autoridad, cortaron el aire pesado, sorprendiendo a los intrusos. La duda comenzó a asomar en sus rostros, y Ana aprovechó el momento. Debía mantener el control, estirar cada segundo que pasaba, asegurando que la llegada de refuerzos fuera inminente. Mientras esperaba, una idea comenzó a germinar. Si podía establecer comunicación con el despachador sin que los hombres la descubrieran, tal vez podría llamar a sus colegas. Pero también necesitaba información. La curiosidad de entender quiénes eran, qué pretendían, se convirtió en una chispa. «¿A qué vinieron aquí?», exigió, su tono ahora fulgurante. Las miradas se cruzaron, y Ana sintió como la dinámica de poder comenzaba a cambiar. En un instante de revelación, se dio cuenta de que no solo enfrentaba una amenaza externa, sino que también obligaba a los hombres a enfrentarse a su propia inteligencia. Esto no era solo una lucha física, era un juego mental. Ana tomó una respiración profunda, decidida a mantener el control de su narrativa. Sabía que el desafío apenas había comenzado. Después de todo, más allá de los hombres en la gasolinera, estaba su propia batalla interna, una lucha por equilibrar su identidad como madre y como agente. Mientras los ojos de los maleantes la atravesaban, comprendía que cada decisión que tomara podría definir cómo sería capaz de salir de este enfrentamiento. El momento la había transformado, la adrenalina la había despertado y, con ello, había surgido la compasión y la fuerza de una madre que no se dejaría vencer. Pero, ¿qué consecuencias tendría esa valentía? ¿Lograría desenmascarar las intenciones de esos hombres antes de que las acciones tomaran un rumbo peligroso? La respuesta estaba a punto de llegar, y con ella, una revelación que podría cambiar todo. Ana sintió como la tensión en el aire aumentaba, la incertidumbre cargada de potencial y peligro. La mirada fija de los hombres, ahora todavía más intrigada por su audaz desafío, capturaba cada matiz de su postura. No podía permitirse dudar, cada segundo contaba y cada palabra era una arma en su arsenal. «Estamos aquí por el dinero», uno de ellos confesó, su tono cambió, trae un aire de amenaza mezclado con una pizca de insolencia. «Pero si quieres ser valiente, serás la primera en caer». Su risa, profunda y sombría, reverberó en las paredes del recinto. Ana apretó los puños, la determinación brillando en su interior. Necesitaba actuar, pero no a ciegas, no podía dejarse llevar solo por la adrenalina. Aquí estaba su oportunidad, el primer paso para ganar esta partida.
Sus pensamientos parecieron buscar en su historia personal, rescatando años de tácticas, de decisiones que la habían definido como agente y como madre. ¿Saben lo que realmente implican esas decisiones?, le respondió, su voz firme, un contraste claro con la bravura del hombre. No solo están arriesgando sus vidas, sino que también están jugando con los sueños de otros. Las consecuencias van más allá de lo que pueden imaginar. Se dio cuenta de que, a través de sus palabras, estaba no solo hablando de su propia vida, sino también de sus lecciones pasadas, de las historias que había escuchado de su madre, de las luchas que la habían formado. El ambiente cambiaba, los hombres comenzaron a titubear, una chispa de duda se asomó en sus miradas. Era un momento crucial, Ana sabía que podía aprovechar esta incertidumbre en su favor. ¿En serio estos son los hombres en los que pensaron convertirse?, cuestionó, el desafío palpable en su voz. Creen que el dinero lo es todo, pero aquí están, robando como si no hubiera otro camino. ¿Cuándo se volvieron tan fáciles de manipular por el miedo? Había algo más que la adrenalina en su interior ahora, un profundo compromiso con su propia identidad y su visión de justicia. Cada palabra era un paso hacia el control, un paso donde reafirmaba su papel no solo como madre, sino como guardiana de valores que había aprendido en casa. Mientras los hombres intercambiaban miradas nerviosas, Ana contempló los objetos a su alrededor. Su mente analítica buscaba la señal adecuada. Miró la caja de herramientas detrás del mostrador, podría servir como una distracción más poderosa. Sin embargo, su objetivo primario era mantenerlos ocupados, que no sospecharan que el tiempo jugaba en su contra. En ese instante, un sonido distante rompió el ambiente tenso. Con la vista fija en la puerta de salida, notó que se atisbaban luces en la carretera. La sirena de una patrulla rechinó en la distancia, un sonido que elevó su pulso aún más. Pero ahora, sabía que la situación estaba a su favor. Necesitaba afianzar ese impulso. Ana utilizó su voz de nuevo, quizá aún hay tiempo para cambiar de rumbo. No quiero confrontarlos, pero tampoco permitiré que eliminen la esperanza de alguien más. La sinceridad en su tono chocó con el aire enrarecido y, por un momento, la tensión fluyó hacia otro lugar. Era un reto, y en su mente, Ana sabía que debía desafiar su propia naturaleza compasiva. Este instante de vulnerabilidad y fortaleza se fusionó en un dilema moral. ¿Podía extender la mano a un grupo determinado por la desesperación, arriesgando aún más su propia vida? O, por otro lado, sería mejor luchar por su propia salvación y la de Sofía, sin dejar que la compasión la bloqueara en su objetivo. La balanza se balanceaba y Ana tomó la decisión de no renunciar a su verdad. Era momento de desvelar su carta más poderosa, un movimiento que podría reescribir no solo su destino, sino también el de esos hombres. Era tiempo de afrontar una revelación inevitable. Cuando respiró una vez más, se sentía totalmente viva, preparada para emprender el próximo paso. Sin embargo, un pensamiento presionante retumbó en su mente, todo lo que había construido podía hundirse en un instante. La clave estaba por revelarse. Y ella no podía dar marchas atrás. Pero, ¿calibrarían sus palabras el destino de los que tenía frente a ella, o se convertirían en una llamada a la violencia? Un nuevo giro estaba próximo y Ana estaba lista para descubrirlo. Ana tomó una profunda respiración, sintiendo cómo la energía del momento se acumulaba en su interior. Sabía que tenía que ser audaz, que las palabras que eligiera en los próximos segundos serían cruciales para determinar no solo su supervivencia, sino también el destino de aquellos hombres. ¿Qué es lo que buscan realmente? ¿Riqueza fácil? La seguridad que les prometen estos actos es ilusoria, dijo, manteniendo su mirada firme sobre ellos. Cada decisión que tomen ahora resonará no solo en sus vidas, sino en las de sus familias y en la comunidad que dicen proteger. La transformación en la atmósfera era palpable. La risa burlona que antes dominaba el espacio se desvaneció, reemplazada por una mirada que parecía más inquisitiva que desafiante. Ana se dio cuenta de que había sembrado una semilla de duda en ellos. Miraron entre sí, sus rostros mostraban confusión, como si comenzaran a cuestionar el camino que habían elegido. El hombre que había hablado primero,
aquel que había desatado la amenaza, se acercó un paso. ¿Y tú qué sabes de nosotros? ¿Acaso te importa lo que nos pase? Su tono había perdido parte de la agresión y ahora había un matiz de incredulidad. Lo sé todo sobre las decisiones cerradas, porque yo también he estado allí, dijo Ana, su voz más suave, pero cargada de una fuerza meditada. No se trata solo de lo que hay en este momento. Se trata de lo que dejarán atrás y de la historia que seguirán contando. A veces, es más fácil romperse que construir. La conexión se profundizaba. Ana recordó su infancia, las historias de su madre sobre sacrificios y redención. Cada una de esas narrativas era un ladrillo de fortaleza en su vida, formaba parte de su narrativa personal. Ahora entendía que podía usar esas lecciones para persuadir y salvar, no para atacar. El otro hombre, más callado hasta ahora, se sumó a la conversación. Pero, ¿y si no hay otro camino? ¿Qué hacemos cuando nos han cerrado todas las puertas? Ana sintió como el peso de su experiencia la abrazaba, empoderándola. Siempre hay un camino, pero depende de cómo lo busques. La lucha no tiene que ser violenta. Hay alternativas. La esperanza puede renacer en los sitios más oscuros. Pueden elegir ser más que lo que les ofrece el miedo. Las luces de la patrulla se acercaban y la inminente llegada de la policía comenzaba a marcar la urgencia de la situación. Ana sentía como el tiempo se disolvía, pero su fuerza interior crecía. No podía permitir que esa vulnerabilidad se convirtiese en caos. Viéndose acorralada, decidió que los convertiría en parte de su salida. Si de verdad quieren cambiar, los ayudaré a encontrar esa salida. Pero tienen que estar dispuestos a dejar atrás lo que creen que son. Esta puede ser su última oportunidad antes de que toda posibilidad se les escape. Esas palabras dieron un nuevo giro a la pelea interna de los hombres. Se miraron entre ellos, como si buscaran una respuesta en los otros. Ana hizo una pausa, sintiendo que el desafío había pasado a ser, en efecto, un reto compartido. Ahora se trataba de redefinir su realidad. ¿Qué tal si tomamos esa salida juntos?, preguntó, y mientras lo decía, su mente comenzó a dibujar un plan apremiante, un camino que llevaría a todos a la seguridad. Cada instante contaba, y lo que estaba sucediendo en ese espacio era más que un simple enfrentamiento, era la floración de una nueva vida, pero mientras su mente se iba tejendo entre posibilidades y estrategias, una delgada línea de incomodidad se asentó en su estómago. ¿Sería suficiente? ¿Podía confiar en estos hombres para que recogieran esa invitación o se quedarían atrapados en sus instintos más oscuros? Los próximos movimientos serían decisivos. El momento de la verdad se acercaba, y Ana lo sabía. Sin embargo, surgía una inquietud. ¿Podría estabilizar su fe en ellos mientras la policía estaba al caer? En ese momento de introspección y riesgo, un nuevo horizonte se vislumbraba. Ana se preparó para descubrir no solo el desenlace de esa noche, sino también la realidad de su propia fortaleza ante la adversidad. Ana sintió como el aire se tornaba denso mientras las luces de la patrulla iluminaban el oscuro callejón. En el instante en que esos hombres comenzaron a vacilar, ella sintió que el control de la situación pendía de un hilo. Esa sensación combinada de adrenalina y desafío despertó algo en su interior, la necesidad de ser más que una simple pasiva en esta historia, de convertirse en la arquitecta de su propio destino y el de otros. Consciente del tiempo que se deslizaba entre sus dedos, Ana decidió actuar. La conversación necesitaba un ancla, algo que hiciera que estos hombres no solo escuchasen, sino que también sintieran la urgencia de su llamado. Lo que les propongo no es solo una salida, es una nueva vida. Un cambio radical en cómo ven su realidad, dijo, su voz firme pero accesible. Se esforzó por integrar la vulnerabilidad con la determinación, pues sabía que esa combinación podía romper las barreras de desconfianza. El hombre más callado, que hasta ahora había sido un observador, se adelantó. ¿Y qué implica ese cambio?, preguntó, su mirada ganó en curiosidad. Ana vio en sus ojos una chispa de esperanza, un resquicio que podía aprovechar. Implica enfrentarse a lo que son y a lo que han hecho.
Implica aceptar la ayuda para redefinir su camino, respondió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba confería al momento un peso significativo. No hablo de evadir la realidad. Hablo de enfrentarse a ella y, juntos, forjar un futuro diferente. No estamos tan separados como parece, todos llevamos nuestras batallas internas. Ana recordó su propia lucha, el proceso de descubrir su identidad y encontrar su voz en un mundo que, a menudo, la silenciaba por su raza y género. Esa experiencia vital la había enseñado cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza, y estaba decidida a transmitir esa lección. Cada segundo contaba, no solo para ellos, sino también para ella misma en su camino hacia el autodescubrimiento. Dando un paso hacia ellos, se sintió como una líder, aunque no convencional. No necesito que me crean completamente. Lo que pido es que se atrevan a decidir lo que realmente quieren. Pueden optar por permanecer encadenados a sus miedos, o pueden liberarse y abrazar lo desconocido. La elección es toda suya. Silencio. Una pausa cargada de significado. Ana se dio cuenta de que no estaba hablando solo a los hombres frente a ella, sino a una versión más profunda de ellos mismos. Era esa parte que tenían miedo de mostrar, la que anhelaba otra oportunidad, la que había escuchado sus propias historias de dolor y pérdida, y que deseaba cambiar. La llegada de la patrulla resonó aún más en su conciencia. Ana comenzó rápidamente a construir un plan mental mientras los hombres discutían en un susurro. ¿Podrían realmente unirse? ¿Tomarían esa oferta con seriedad? Se sentía como si su vida, y quizás la de ellos, dependiera de esta decisión, pero mientras esperaban, una nueva ansiedad comenzó a aflorar en Ana. Se preguntaba si las palabras podrían ser suficientes. Si estos hombres en quienes estaba enfocando su esperanza podían hacer la elección correcta. Un soporoso frío recorrió su espalda mientras miraba el rostro inquieto de uno de ellos, su mente tambaleándose entre la posibilidad de fracaso y el inminente atronador del avance de las luces. Ana recordó su entrenamiento, sus estrategias aprendidas en el FBI, la forma en que se había estado preparando para este tipo de momentos. La presión estaba ahora justo frente a ella, como un espejo que reflejaba su crecimiento personal. De pronto se dio cuenta de que este momento no solo era sobre otros, era acerca de su propio viaje hacia la valentía. Despertaré en ustedes la fuerza que llevan dentro, se dijo a sí misma, mientras la policía se acercaba. Si no puedo salvarlos, al menos puedo salvarme. El sonido de la sirena se volvió ensordecedor, y el caos parecía inminente. En su interior, un grito resonó: estaría dispuesta a arriesgarlo todo por aquellos hombres que, hasta hacía pocos minutos, parecían ser su mayor amenaza. Con cada segundo que pasaba, se delineaba una nueva realidad, una donde el desafío podría transformarse en una libertad tanto compartida como personal, y mientras se perfilaba el desenlace de esa noche, Ana vislumbró un futuro inesperado. ¿Podría ser que la conexión forjada en medio del peligro se convierta en el vínculo más poderoso en su vida hasta ahora? La respuesta se encontraba al borde de su decisión, justo cuando la verdad de su fortaleza se vislumbraba como nunca antes. Ana contuvo la respiración mientras observaba a los hombres debatirse entre la incertidumbre y la posibilidad. Sentía un tumulto de emociones, su decisión de interferir en sus vidas la había colocado en un lugar incómodo, pero a la vez crucial. Sabía que su papel iba más allá de la búsqueda de redención, se había convertido en un catalizador, en un testimonio viviente de lo que significaba luchar contra las expectativas impuestas. La luz de la patrulla destellaba intensamente, iluminando la escena, pero también arrojando sombras sobre su camino. En medio de esa atmósfera eléctrica, Ana empezó a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Era realmente por ellos, o también había un fuerte componente de autovaloración en su intervención? El miedo a quedar atrapada en esa situación sin retorno la llenó de una ansiedad palpable, y si fallaba, el murmullo entre los hombres se tornó más enfático, y ella se dedicó a observar cada gesto, cada mirada furtiva, cada movimiento nervioso. Empezó a darse cuenta de que, mientras ellos se debatían, ella también estaba enfrentándose a sus propios demonios.
La presión del momento la llevó a reflexionar sobre sus fracasos pasados. Aquella vez en la que había estado a punto de claudicar en su carrera por ser escuchada. La forma en que la subestimaban en el trabajo, como si su voz no tuviera peso. Todo eso iluminaba el laberinto interno que había construido con tanto esfuerzo para no caer en la desesperación. Necesito un plan, murmuró para sí misma, su mente girando a 1000 por hora. Ana se centró nuevamente en el grupo. De repente, el hombre que había manifestado interés se volvió hacia ella con una mirada más resuelta. ¿Y si no podemos? ¿Y si está más allá de nosotros cambiar? Las palabras lo retrataron como un espejo de sus propios miedos. Ana tuvo que aferrarse a su resolución. No hay nada que esté más allá de nosotros. Cada cambio requiere compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, dijo, su voz resonando con una intensidad renovada. No estoy aquí para juzgar, sino para ofrecer una oportunidad. Pero deben elegir dar ese paso. El silencio que siguió fue abrumador. Ana sintió la gravedad de su franqueza y un escalofrío le recorrió el cuerpo. La conexión estaba surgiendo, pero el riesgo seguía siendo monumental. Cualquier error podría llevarlos de vuelta a la vida que deseaban evitar. Mientras la sirena continuaba latiendo con presión, Ana observó a su alrededor. La calle, el callejón, la patrulla, eran solo escenarios transitorios, pero el camino que trazaban las decisiones de esa noche llenaba la escena de significado. Se dio cuenta de que su momento de verdad estaba cada vez más cerca, un instante que podría definir no solo su vida, sino también las de esos hombres. Ustedes llevan su vida, pero yo tengo el poder de ayudarles a reescribirla, declaró, confiando en que sus palabras resonaran. Pero primero, necesitamos abrazar cada parte de nosotros, incluyendo las oscuras. No necesitan ser prisioneros de su propio miedo. Viendo cómo sus ojos empezaban a brillar con una mezcla de incertidumbre y esperanza, Ana en ese momento entendió que su vulnerabilidad podía ser una luz en la oscuridad. No podía cambiar su pasado, pero sí podía inspirar su futuro. Las decisiones que tomarían definirían el destino de todos. A medida que las sirenas se acercaban, sintió la presión aumentar. ¿Estaría a la altura de su papel en esta historia? La realidad de que no solo ella estaba siendo juzgada por sus acciones la impulsó a prepararse para el siguiente movimiento, pero entonces, un grito interrumpió el momento. Un oficial de policía apareció a la vuelta de la esquina, su rostro severo y decidido. Ana sintió que el tiempo se detenía. Ahora o nunca, pensó. Tenía que actuar, el desafío era claro. Enfrentar el riesgo de ser descubierta parecía más inminente que nunca. Se debatió entre salir corriendo o quedarse y luchar por aquellos que la habían escuchado. Las luces brillantes surgiendo a su lado la instaron a encontrar su verdad. Enfrentaría a la autoridad que podría arruinarlo todo, o podría utilizar esa tensión como palanca para llevar a los hombres al camino que tanto necesitaban. La respuesta se estaba formando en su mente. Enfrentaría la adversidad de frente. La voz de Ana resonó en su interior, desafiando la parálisis que había tomado su mente. No podía retroceder ahora. Era el momento de asumir la responsabilidad de sus decisiones, de elevarse por encima del miedo y canalizarlo en motivación. La patrulla se acercaba, pero su enfoque estaba puesto en los hombres que parecían desorientados y vulnerables frente a la autoridad que se avecinaba. Confíen en mí, murmuró, ya no solo como una opción, sino como un compromiso. Era necesario instaurar un vínculo genuino en ese instante cargado de tensión. Ana se acercó un par de pasos, con una postura decidida. Aquellos que no se arriesgan, nunca descubrirán cuán lejos pueden llegar. Sintió la presión en el ambiente, todos los ojos fijos en ella. Era un trato de dar y recibir, un juego de fe. La incertidumbre la invadía. ¿Podría realmente ser un cambio en sus vidas y en la suya? No podía escapar de su historia, de los desafíos enfrentados, de las batallas que había librado en su propia vida. Pero en ese momento, esa lucha interna se convirtió en su fuerza.
Las decisiones, aunque difíciles, definían quién era y quién podía llegar a ser. La mirada del hombre que había cuestionado su valía ahora parecía buscar respuestas entre las sombras de la indecisión. «Estamos aquí, ¿y ahora qué?». La voz sonó más como una invitación a la acción que como un reclamo. Ana sabía que las palabras debían traducirse en acción. «Quiero que se liberen de las cadenas del pasado. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es». Su corazón latía con fuerza, y cada palabra que pronunciaba era también un paso hacia su propio empoderamiento. Atrapen la oportunidad, incluso si esto podría costarles más de lo esperado. Permitan que esta instancia sea el principio de su transformación. La sirena seguía su canto potente, pero el eco de su resolución empezaba a inundar el espacio. Miró a su alrededor, desafiándose a construir una atmósfera de confianza entre ellos. Tenía la oportunidad de demostrar que los cambios eran posibles y que, quizás en la lucha, descubrirían su verdadero potencial. Cada frase que surgía de su boca era como una pieza en un rompecabezas que, si encajaba bien, podría transformar no solo sus vidas, sino la suya. Sin embargo, la llegada del oficial también significaba que la ventana de oportunidad comenzaba a cerrarse. «Debemos actuar rápido», pensó. El tiempo se sentía como un enemigo inminente. A medida que la patrulla se estacionaba, un murmullo de ansiedad recorrió exasperadamente al grupo. Ana podía ver cómo el temor comenzaba a eclipsar la pequeña chispa de esperanza que había logrado encender. «Escuchen», dijo con voz firme, tratando de despejar la niebla de inquietud. «Debemos pensar en esto como una elección. Pueden seguir en el ciclo que conocen, o dar un paso hacia lo desconocido. Todo empieza aquí y ahora». Poco a poco, los hombres empezaron a participar en la conversación. Sus posturas se endurecían no solo por el miedo a la arriesgada realidad que les aguardaba, sino también por la posibilidad de algo más grande, la transformación. Ana sintió la energía fluir entre ellos, y al mismo tiempo, una parte de sí misma se unía al miedo que enfrentaban. Este es el momento decisivo. Se enfrentarán a lo que son o darán un paso hacia lo que pueden ser. La esencia de cada frase la instaba a entrar en la conversación. Una figura se alejaba de la multitud, otro se adelantaba con recelo. La incertidumbre de cada uno resonaba con la suya propia, un espejo de conexiones que serían inevitables. El entorno comenzó a desdibujarse y todo a su alrededor palpitaba con la tensión del futuro entre sus manos. Las luces del patrullero iluminaban la esquina. El oficial aún no había intervenido, pero Ana sabía que cada segundo contaba. Enfrentar a la autoridad era un acto de fe. Un movimiento erróneo podría cambiarlo todo. Los pasos necesarios para concretar ese cambio estaban más allá de su control. Las decisiones se presentaban, pero la elección era de ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿Quieren que su futuro cuente? La voz de Ana, aún resonando en la penumbra, se arriesgó a esperar la respuesta que podría definir su próximo instante. La verdad se dibujaba en el aire. Eran más que hombres entre sombras, eran hombres en desbordante búsqueda de su identidad. Y ahora, de un momento a otro, el oficial se acercaba, su mirada firme evaluando el panorama. Ana sintió que cada aliento contenía una definición en sí mismo. No había vuelta atrás. ¿Sería este el principio de un cambio real? La verdadera luz de su transformación aún estaba por revelarse, atrapada entre el riesgo y la esperanza, esperando a que todo estallara en lo que podría ser su vida redefinida. La figura del oficial se delineó más clara a medida que se acercaba, y la imagen de la autoridad que había simbolizado miedo comenzó a tornarse confusa. Ana, temblando de inseguridad y empoderamiento simultáneamente, tomó aire y dirigió su mirada a los hombres que la acompañaban. Era un instante decisivo, lo intuía con cada fibra de su ser. Mientras la tensión añejaba el aire, comprendió que esa confrontación era mucho más que la solicitud de la patrulla, era un examen de valentía, tanto para ellos como para ella. ¿Estamos listos para lo que viene?, se preguntó. Los hombres, visiblemente inquietos, acomodaban su lenguaje corporal al deseo de pertenencia, de aceptación.
pero también al miedo irracional que los había atormentado durante años. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno, su voz temblando. Ana sintió que la pregunta era un peso compartido. No eran solo hombres, eran sombras del pasado, relámpagos de oportunidades perdidas. El cuestionamiento colectivo resonaba en su mente, tenía que tomar la delantera. No puedo dar la respuesta correcta para ustedes, pero puedo contarles mi historia. Las decisiones son míos, también lo son las suyas. Su exposición, aunque personal, significaba algo más, era un puente hacia la comprensión. Siempre había creído que abrirse era una de las formas más efectivas de desmantelar el miedo. Mientras hablaba, se dio cuenta de que el oficial se había detenido a una distancia prudente, observando atentamente. Ana podía sentir la pesadez de la mirada en su espalda, un recordatorio de que su verdad estaba expuesta. Esta no es una vida de sombras, continuó, sacudiendo las manos para enfatizar su punto. No más estructuras opresivas. Esto es un relato de transformación. El hombre que había desafiado su autoridad se acercó lentamente, un destello de curiosidad en sus ojos. ¿De qué clase de transformación hablas?, preguntó, su voz ahora más fuerte. Su disposición cambió ante sus ojos, de escéptico a receptor de posibilidades. En ese cambio, Ana vio un rayo de luz que podía guiar al grupo hacia adelante. Sobre todo, de saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Todos llevamos una historia que no nos define. A menudo nos da miedo lo desconocido, pero lo desconocido también guarda la llave de nuestra libertad. Con cada palabra, Ana sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Eran cómplices de un destino autofabricado. El oficial, todavía a la expectativa, comenzó a moverse hacia ellos, pero Ana no se dejó intimidar. Tenía que sostener su verdad ante el desafío. En su interior, la lucha comenzó a transformarse en determinación. Mírenme a los ojos. Acepto el riesgo. Acepto el cambio. Pero necesito que ustedes hagan lo mismo. En esta confrontación colérica con el miedo, la voz de Ana resuena con el poder de quien enfrenta sus propios demonios. La atmósfera se encendió con un nuevo sentido de dirección. En el camino que estaba forjando, Ana no solo estaba liderando a otros, estaba redefiniéndose a sí misma. La insatisfacción con su historia comenzó a morirse en la ansiedad de una nueva narrativa. El oficial, por otro lado, había dejado de ser un espectador y devino un participante silencioso en este intercambio esencial. Ana se dio cuenta de que su presencia era un catalizador. El momento de la verdad se presentaba. ¿Sería capaz de no solo mostrarse vulnerable, sino también guiarlos hacia la valentía que cada uno de ellos requería para avanzar hacia lo desconocido? ¿Veis el cambio en mí? Eso es lo que quiero que veáis en vosotros. La energía del grupo comenzaba a vibrar, resonando con la promesa de una elección. La sirena distante seguía sonando, un eco que reafirmaba un tiempo que parecía detenerse. Cada segundo se sentía como el umbral de una nueva realidad. Pero en el fondo, Ana sabía que cualquier paso en falso podría llevar la situación a un desenlace imprevisto. Todo lo que había luchado por construir podía desmoronarse en un instante. Los hombres la miraban, y en sus ojos brillaba tanto el deseo de escapar como el anhelo de pertenecer. Entonces, con una firmeza renovada, Ana se preparó para encarar al oficial y a la multitud, consciente de lo que sus decisiones no solo significaban para ellos, sino para su propia vida. Antes de dar la siguiente palabra, se enfrentó a la revelación de que, incluso en el caos, podría ser su propia salvadora. ¿Se atreverían finalmente a caminar juntos hacia la libertad, o las sombras del pasado los atraparían de nuevo, desdibujando su futuro? La pregunta flotó en el aire, como una nube de incertidumbre lista para desencadenarse. La presión aumentaba en el aire, cada segundo parecía cargar el peso de una decisión irrevocable. Ana sintió cómo su corazón pulsaba con fuerza, consciente de que estaba no solo en el umbral de un cambio para el grupo, sino también para su propia evolución personal. Se despojó de las dudas y se concentró en lo que realmente importaba, la transformación que deseaba para ellos y para sí misma. ¿Quiénes somos realmente?,
repitió, dejando que la pregunta flotara entre ellos. Los hombres comenzaron a mirar hacia abajo, como si sus propias respuestas fueran un reflejo de sus miedos ocultos. Ana sabía que no eran fáciles, pero era crucial que confrontaran sus propias verdades. La libertad comienza con el reconocimiento de nuestra fortaleza, añadió, sus palabras tomando un tono más firme. Mientras hablaba, se percató del oficial que aún observaba desde la distancia. Era un testigo y, al mismo tiempo, un recordatorio de que su historia estaba siendo calificada por otros. No soy solo una mujer aquí. Soy un agente de cambio, y cada uno de ustedes puede ser también eso. Con esto, intentó desafiar su propia imagen de vulnerabilidad. ¿Acaso no era ella también un producto de su entorno? Un murmullo se apoderó del grupo. Ya no eran sombras perdidas, estaban empezando a ser visibles, a sentir que su lugar en el mundo era legítimo. Cada paso que damos hacia adelante puede ser un paso hacia la libertad, insistió, sintiendo la energía vibrante a su alrededor. Su historia, contada sin adornos ni exageraciones, fue un espejo que reflejó las realidades de los hombres, desnudando sus frustraciones. Notó cómo algunos hicieron contacto visual, sus ojos ahora un poco más audaces. La chispa de la transformación comenzaba a brillar. No importa cuán lejos hayamos estado, cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar su narrativa. Lo que define nuestra historia no son las circunstancias, sino nuestras decisiones. A medida que el ritual de autoconocimiento avanzaba, Ana se volvió más consciente de su propia historia. El miedo que había sentido antes de este encuentro comenzaba a disiparse, reemplazado por una creciente claridad sobre su papel. Ya no era solo una figura aislada, estaba empezando a verse como la líder que podría ser. Una risa nerviosa interrumpió su discurso, era uno de los hombres. ¿Qué pasa si fallamos de nuevo? La pregunta fue como un eco sombrío. Ana se detuvo un momento, contemplando la incertidumbre que la envolvía constantemente en su propio viaje. Pero en ese instante, comprendió que la única forma de fallar realmente era no intentarlo. Fallar significa aprender, replicó, sintiendo el poder de sus propias palabras. Cada error es una oportunidad de crecer. Necesitamos confiar en ese proceso, porque sólo así nos permitiremos avanzar. Se dio cuenta de que, en sus propias palabras, había un ecosistema de esperanza. La conexión emocional que estaba formando era vital, una base sobre la cual construir su futuro. El oficial, aunque distante, parecía estar absorbido por el fervor de la conversación. Ana pudo ver su cabeza moverse ligeramente, casi como si estuviera reconsiderando su rol en esta narrativa. A veces, es más aterrador no intentarlo. El riesgo de quedarnos estancados puede resultar en un sufrimiento aún mayor, continuó con mayor intensidad. Este pensamiento resonó, y sus ojos se encontraron, compartiendo un entendimiento recién descubierto. Ana sintió un repentino impulso de actuar. Con pasos decididos, se dirigió hacia el oficial, acercándose a la barrera que antes había considerado inquebrantable. La proximidad le dio una nueva dimensión de coraje. Ahora sabía que su destino no solo dependía de sus palabras, sino también de su valentía para hacer frente a aquellos que representaban un sistema que ella misma había cuestionado. Hoy, no solo hablaré por mí, sino también por cada uno de ellos. No seremos silenciados. Cada palabra se transformó en un tambor que resonaba a través de la gasolinera, un llamado a la acción y al cambio. Sin embargo, la incertidumbre aún flotaba. ¿Aceptaría el oficial este desafío? ¿Podría ser un aliado en su búsqueda por la autenticidad? El aliento de ella se hizo más profundo. Sabía que había lanzado el guante, las decisiones que estaban por venir definirían no solo el futuro de estos hombres, sino también el suyo. Se preguntó si había encontrado el camino, pero en su interior sabía que el camino estaba lleno de bifurcaciones que requerirían de toda su fe y coraje. ¿Estamos listos para escribir la siguiente página?, preguntó, su voz temblando apenas, pero llena de determinación. La respuesta de aquellos hombres era crucial, y la expectativa encendía su propia voluntad. Afuera,
Los ecos de motores rugían en la distancia, un recordatorio constante de que el mundo seguía girando, y que su cambio había comenzado. Pero el verdadero desafío estaba justo frente a ella. ¿Se atrevería el oficial a cruzar la línea, o permanecería firme en su papel de agente del statu quo? Ella lo miró, dispuesta a enfrentar cualquier resultado, mientras la sirena lejana seguía resonando como un latido compartido. Ana respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco del exterior se filtraba entre la tensión acumulada dentro de la gasolinera. En los últimos momentos, había logrado dar forma a una conversación que trascendía su papel de madre y agente. Con cada palabra, había sembrado la semilla de un cambio tanto para los hombres frente a ella como para su propio camino. Pero el verdadero triunfo dependía de su valentía colectiva en este instante decisivo. El oficial de policía, observando y evaluando, parecía indeciso. Ana sintió que el tiempo se desaceleraba, la posibilidad de una resolución o de hundirse en el caos estaba a su alcance. Ella, sintiendo que su voz resonaba con un poder renovado, se dirigió directamente hacia él. No se trata solo de protocolos o del deber de aplicar la ley. Se trata de ser humanos, de comprender que nuestras historias se entrelazan. Las palabras salieron de su boca con una claridad que la sorprendió, como si una parte de su verdadero yo, el que había estado en conflicto, finalmente encontrara su voz. El oficial la miró intensamente, y en su expresión, Ana discernió una mezcla de sorpresa y contemplación. ¿Qué propones?, preguntó, su tono ahora menos severo, casi intrigante. Aquello era un breve respiro, una grieta en la armadura que había construido en torno a su autoridad. Ese simple gesto encendió una llama dentro de Ana, era la oportunidad de presentar una nueva narrativa, una en la que la fuerza no solo provenía de la ley, sino también de la empatía y la colaboración. Aquellos hombres quieren un cambio, una salida, pero deben elegir estar dispuestos a enfrentar sus verdades, explicó ella. No tenemos que ser opuestos. La desconfianza puede convertirse en unión en lugar de polarización. Su propuesta no solo desafiaba a los hombres sino también a la figura de autoridad que había permanecido distante durante demasiado tiempo. En ese momento, Ana no era solo una mujer en peligro, era una agente del cambio, y lo había demostrado con cada palabra valiente. Los hombres, escuchando atentamente, empezaron a intercambiar miradas. Sus rostros reflejaban un nuevo entendimiento, una chispa clicando en su interior. El cambio que tanto habían anhelado comenzaba con sus propias decisiones, y Ana se convirtió en el faro que iluminaba ese camino incierto. El oficial, respirando profundamente, bajó un poco la cabeza, luego miró a Ana de nuevo. Si están dispuestos a cambiar, estoy dispuesto a escuchar, manifestó, su voz más suave, como si finalmente estuviera comenzando a humanizarse en su papel de autoridad. Una sensación de alivio se arrastró por la sala. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Era la validación que necesitaba. Su viaje de crecimiento personal se había transformado no solo en una lucha por su dignidad y la seguridad de su hija, sino en una confrontación de la tecnología y la cultura de la fuerza con la humanidad y la compasión. Esto es solo el comienzo, dijo Ana, sintiendo que la transformación notoria estaba gestándose. Podemos construir un nuevo relato, juntos, a partir de una decisión compartida. No estoy aquí solo para proteger mi mundo, estoy aquí para ofrecerles la oportunidad de redimirse. A medida que los hombres asentían y se miraban entre sí, Ana sabía que había logrado traspasar una barrera profunda. Este no sería solo un momento de cambio, sería el nacimiento de su verdadera identidad, una madre que no solo luchaba por su hija, sino una mujer que también se erguía como líder ante el caos. Ana sintió cómo las tensiones se disipaban, mientras un nuevo aire de esperanza llenaba la gasolinera. El encuentro entre las luces parpadeantes de la patrulla y el desafío que había presentado se convirtió en un símbolo de la unión entre fuerzas diferentes. La fuerza de voluntad de una madre podía superar el miedo que une a los hombres en la oscuridad. Con una sonrisa de satisfacción, Ana conocía que había alcanzado lo que parecía inalcanzable. Había conquistado sus propios miedos, y en ese
Enfrentamiento se había convertido no solo en la protectora de Sofía, sino también en un puente de redención para aquellos hombres. A partir de ese día, su vida sería diferente. Ana había encontrado el equilibrio entre su papel como madre y como agente del FBI, un viaje de crecimiento personal que había girado en torno a las verdaderas intenciones de su corazón. En su camino hacia la evolución, había escrito una nueva narrativa, una donde el amor, la compasión y la justicia podían coexistir. Las luces de la patrulla brillaban intensamente mientras Ana se alejaba, segura y firme. Había dado un paso hacia un futuro que nunca había imaginado, y esa noche sería recordada como el comienzo de un regreso, no solo hacia su propia identidad, sino hacia la reconstrucción de la dignidad de otros. Ahora, te invito a ser parte de esta emocionante travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que funcionan como un verdadero faro de esperanza. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque tus pensamientos importan. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión que resalta la fuerza de la superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias que inspiran. No esperes ni un segundo más. Juntos, podemos generar un cambio real.